¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto hoy poder platicar con Juan Villoro. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de verte otra vez, querido. Así es. A ver, regresas al teatro. Sí, fíjate Ya te que estás aficionando, Juan, porque, o sea, aquí hablamos de libros cada vez que tienes uno, pero últimamente ya te estás sí, aficionando al teatro, ¿eh? Cuéntame qué es esto del Hotel Nirvana. mira, tienes toda la razón. La primera obra que estrené, yo ya tenía 50 años, que es una edad maravillosa para ser principiante en lo que sea. Entonces, fue ese inicio, pero pues desde entonces me he picado, ya llevo 8 obras, así es que pues mi vejez será dramática o no será. Entonces, en esas estoy. Y efectivamente, Hotel Nirvana, mira, es una obra inspirada remotamente en la figura de Timothy Leary, que tú recordarás, el gran profeta del ácido lisérgico, doctor en psicología, que fue profesor en la Universidad de Harvard, y él empezó haciendo experimentos con la idea de que la expansión de la conciencia debía ser algo regulado, controlado, y que las drogas de iluminación eran algo que debía pertenecer a la salud pública, no debían ser problema de la seguridad nacional, y que había que tener una cultura que la regulara. Después él mismo fue excediéndose, fue bastante irresponsable, lo corrieron de Harvard y se refugió en México, en un hotel de Cihuatanejo, que Patanejo, ¿va? efectivamente, tienes razón, en Cihuatanejo, en un hotel que todavía existe y que él mismo rebautizó como Hotel Nirvana, de ahí el título de nuestra obra de teatro. Y lo que yo quise recuperar fue ese momento en que México fue la sede mundial de la expansión de la conciencia. Por ahí pasaron los beatniks, gente como Allen Ginsberg, Jack Kerouac, estuvo Carlos Castaneda, el autor de las enseñanzas de Don Juan. Estos tres fueron, ¿verdad? Al hotel, estuvieron Estuvieron ahí. ahí, estuvieron muy, muy cerca de él. Cerca, en ese entorno estuvo el pintor William de Kooning, estuvo Thelonious Monk, el gran jazzista, por supuesto Aldous Huxley, mucha gente, ¿no? Y también hubo agentes de la CIA que estaban muy interesados en saber de qué manera esto iba a afectar no solo a la contracultura, sino cómo se podría usar esto con prisioneros, todo. Pero lo que a mí me parece muy importante y me resuena fuertemente, Carlos, es lo siguiente, que la inspiración que tuvo Leary, como la que tuvo Aldous Huxley, vino de México, vino de los pueblos originarios, del contacto que tuvieron primero con los hongos alucinantes, con el peyote, y sobre todo con la idea de que las comunidades indígenas han utilizado de manera Sí, claro. las drogas sin destruirse. Entonces dijeron, ahí hay un ejemplo de que se puede expandir la conciencia con fines religiosos, de ritos de iniciación o recreativos, pero para no aniquilarse y pasar a una forma mística de meditación, etcétera. Entonces me cautivó eso, que todo tenía que ver con algo muy cercano a nosotros, y por otra parte también el hecho de que cuando México, por presiones de Estados Unidos, canceló el proyecto de Timothy Leary en el país y digamos, le abrió la puerta de salida, Timothy Leary dijo famosamente, dice, ustedes tienen una gran oportunidad, México puede ser la Suiza psicodélica, si Suiza controla los fármacos del cuerpo, que México controle los fármacos de la mente, y si no lo hacen, esto va a quedar en manos de otras personas. La caja de Pandora ya se abrió y el narcotráfico se va a hacer cargo de todo. Entonces, Y mira, fíjate, en época de fentanilo, esto resuena muy fuerte con nosotros. Nunca hubo un trato, digamos, regulado para decir qué drogas califican, qué drogas no califican, así como las medicinas no todas se venden, unas necesitan claro. recetas, etcétera. Esto nunca se hizo. Entonces, ese momento me interesaba recuperarlo, pero por supuesto con personajes inventados, y hay mucho de Bueno, ficción. además, no Hotel puedes Nirvana. meter 2 horas a un escenario a 8 actores a drogarse, ¿verdad? Porque a lo mejor no salía bien eso. Bueno, has dado al, al, algunos directores lo han hecho, ¿no? Y de pronto cuando tú ves una mala obra de teatro dices, pues, ¿por qué no le meten algo a este actor, no? Pero la verdad es que nosotros lo que queríamos era hacer una experiencia teatral. Entonces no podía imitarse una droga introspectiva como el LSD, que te altera la conciencia y la percepción, te incrementa tu capacidad de ver colores y todo, pero es una droga estática, no estás haciendo en esencia No, nada. a lo mejor hubieras tenido que tener tres personajes que están sentados
imaginando cosas, ¿no? Qué Exactamente. aburrido, Y ¿no? Sí. entonces el reto era entonces drogar a todo el público, pero nos hubieran cancelado la obra. Entonces la solución fue inventar otra droga. Y ahí es donde vino pues el remedio de la literatura, Carlos, que es la droga se llama logos, es una droga que digamos no existe de manera formal, pero sí existe porque es lo que utilizamos todos los que escribimos. Entonces es una droga que tú la tomas en nuestra obra de teatro y te acelera la capacidad de entender lo que dicen los demás y también de hablar. Entonces, Hotel Nirvana es una obra sobre la intoxicación del lenguaje, es una obra sobre los excesos de la elocuencia, de la sobredosis de palabras, todos estos temas, ¿no? Que es algo que viene de muy lejos. Acuérdate en el Te debes diálogo. haber divertido mucho haciendo, o sea, No, pues ese escribiendo. es Ahora que la vea, me voy a divertir pensando con lo que te divertiste tú en los excesos de lenguaje, en, supongo, frases extrañas, pero muy interesantes, etcétera, que provoca todo eso, ¿no? Efectivamente, pues ahí está el chiste, hay toda una trama, porque además también hay agentes de la CIA que participan, hay presiones para que esto no salga, o sea, hay una trama, pero el protagonista fundamental, como bien estás sugiriendo, es el lenguaje. Y acuérdate del el diálogo de Fedro de Platón, que justamente trata del idioma, ¿no? Y ahí Sócrates dice, el lenguaje es un fármaco, puede ser un alivio, pero también puede ser un veneno. Todo depende de la dosis, ¿no? Y entonces es con lo que jugamos nosotros, con el lenguaje como fármaco. Qué maravilla. Compañía Nacional de Teatro no es poca cosa, además. Ahora, No, te quería una pregunta, porque leí por ahí que estuviste muchos años metido en esto. sí, ¿Por mira, qué? bueno, todo eso tiene que Bueno, ver. hubo pandemia, sí me acuerdo que hubo pandemia. Me estoy acordando ahorita que hubo pandemia, pero más allá de eso. Todo eso tiene que ver con los predicamentos de la realidad. Mira, una obra con muchos actores solo te la puede montar la Compañía Nacional de Teatro. Eso es una gran reserva que tenemos nosotros del teatro de gran reparto, porque muchas veces los dramaturgos escribimos para 2 o para 3 actores, no por falta de imaginación, sino por falta de presupuesto. ¿Quién nos va a pagar más actores? Entonces, solo con un elenco así se podía hacer. Me invitó Luis de Tavira hace 8 años y el primer responsable de los retrasos fui yo porque era una obra muy compleja, tenía que investigar bastante, etcétera, encontrar la forma. Me tardé 3 años en hacerla y cuando llegué feliz de la vida con mi obra, pues el virus nos interrumpió la vida, había problemas de presupuesto, se cerraron los teatros, en fin, todo eso. Entonces hubo una larga pausa y finalmente ahora con Aurora Cano en la compañía ya Uh el barco -huh. llegar a buen puerto. Entonces esperamos mucho tiempo, es un proyecto muy ambicioso porque de nada sirve hablar de contracultura si no hay música. Entonces necesitábamos un músico y tuvimos la suerte de contar con Diego Herrera, quien tú conoces del grupo Sí, Caifanes, ¿no? sí. Tecladista, saxofonista de Caifanes, y su hijo Mariano Herrera, que es un espléndido compositor joven, y entre los dos hicieron una música muy especial porque tiene mucho de la nostalgia de los 60 que conoció Diego, pero del punch y el dinamismo y la producción moderna que agrega Mariano, su hijo, ¿no? Y Ah, tenemos. increíble. Claro, porque ahora que lo dices, pues claro, tienes razón. La música era fundamental en esos tiempos. En toda esa experiencia, la música es importantísima, ¿no? Es acompañante. Efectivamente. Sí, es la pista sonora de la existencia. Entonces, bueno, había toda una serie de códigos que te relacionabas con la gente a través de la música y la música te cambiaba la vida. Es decir, los Beatles cantaron, por ejemplo, ¿te acuerdas en Sargento Pimienta, She's Leaving Home? Y entonces miles de chicas se fueron de sus casas, ¿no? Al oír eso como una especie de evangelio, ¿no? Y así Me lo, sucesivamente. es casi una provocación de Juan, pero tengo que decir que yo supe quién era Juan Villoro cuando en la prepa, en mi bochito, ya yo una cosa que se llamaba El lado oscuro de la luna en Radio Ay, pues Educación, ¿no, Juan? qué bueno que lo recuerdas, porque de ¿Qué ahí era Radio Educación, Juan? en Radio Educación, de ahí viene Radio todo. Educación. 1977 empezamos y fíjate, nuestro eslogan era la región desconocida de la música de Así que rock. de música sí sabes, Juan, porque muchos años en mi bochito dije, me enseñaste muchos grupos que hasta la fecha pongo aquí. Sí, Entonces, esa pues es la música. ¿Quién acabó dirigiendo, Juan?
Mira, qué bueno que preguntas porque es Antonio Castro, que ha trabajado conmigo ya en 3 Ujú. obras. Esta es la tercera aventura que tenemos, o 4 si se cuenta otra obra mía que puso en Barcelona. Entonces es un privilegio porque Tony Castro es realmente una especie rara, porque le encanta el teatro de texto. Hay muchos directores que prefieren la gestualidad, que prefieren lo que ahora se llama el teatro postdramático, y a Tony le gusta el lenguaje, y siendo esta una obra sobre la intoxicación del lenguaje, era ideal tenerlo como Gran, co-maestro. gran director, ¿eh? Sí, efectivamente, es una persona extraordinaria, ha hecho muchísimas obras, entonces es un privilegio tenerlo ahí. Él además fue tan importante, fíjate nada más en los ensayos, yo quería que fuera una última cena psicodélica, Ajá. entonces yo me engolosiné y pudiendo tener bastantes actores, dije que sean 13 para que sea la última cena psicodélica, pero la obra cojeaba porque eran demasiados, se dispersaban las historias, en cada uno tenía que tener una transformación y no se podía. Tony me dijo, quita a 2. Y tenía razón, así de importante es su presencia porque redujo la obra a 11 No, actores. es un gran director. Eso está muy bien. ¿Y tienes que un mes? Mira, solo 3 semanas, el teatro es Hoy enorme, es jueves, el hoy teatro de jueves las y artes. luego De jueves a 3 domingo, semanas. Ajá. hasta el 21 de abril. El teatro es muy grande, pero pues hay que llenarlo pronto y el teatro sin público es un desastre total. Entonces, pues sí, Pero, esperamos, pero público sí vas a tener. esperamos que sí. Ya tuvimos un estreno muy nutrido, pero esperamos que la gente nos acompañe a lo largo de la temporada. Sí, pasa cuando escribes un libro, pasa cuando haces una obra de teatro. Hace los años cuando imaginaste todo esto y hoy que la viste en el estreno terminada, puesta con público. ¿Saliste sonriendo, Juan? Bueno, salí muy nervioso porque es como una especie de boda en donde estás diciendo no ha llegado el pastel, ¿no? No han llegado los mariachis, estás pensando en 1000 cosas y luego alguien te tiene que contar cómo estuvo, pero mira, el solo hecho de haber llegado a puerto es un privilegio y además el público fue heroico, estuvo ahí, apoyó y además tenemos algo muy interesante, el más joven tiene 26 años, que es Mariano el músico, y el mayor 72 años. Entonces hay casi 50 años de Qué diferencia maravilla. entre todo el equipo que participa y entonces estamos apelando a un público igual, un público tan variado como nosotros mismos, como los 50 años de diferencia que nos llevamos todos. Los que hoy están clavados en lo de la microdosis, que vayan. A ver, y les voy a dar un regalo. Van este fin de semana y el lunes hay eclipse. ¿Qué más quieren? Ya toda la experiencia Se completa, ¿te alinearon, parece bien? se ¿Eh? alinearon los astros. Ahora sí que salieron los datos. Juan, te mando un abrazo muy grande. Nos vemos este fin de Gracias. semana.